Vamos a meditar en esta mañana en un versículo que se encuentra en Jeremías 6:16 y dice así. Vamos a esperar que lo proyecten, pero lo pueden ir buscando y yo después lo voy a leer en otra versión. Dice: así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Lo voy a leer en NTV. Dice: esto dice el Señor: deténganse en el cruce, miren a su alrededor, pregunten por el camino antiguo, el camino justo, y anden en él. Vayan por esa senda y encontrarán descanso para el alma. Pero ustedes responden: no, ese no es el camino que queremos. ¿Qué es lo que estaba pasando? Bueno, Jeremías le toca profetizar a una nación rebelde, a una nación dura, que estaban ellos totalmente rebeldes contra Dios, y a Jeremías le toca profetizar cosas muy duras, como decir que iba a venir otros pueblos a llevarlos cautivos, Babilonia. Jeremías profetiza a lo largo de muchos reyes, y les tenía que decir un mensaje duro, de que el pueblo no estaba caminando como Dios quería. Y aquí vamos a hacer algunas aclaraciones o explicar algunos significados. Primero habla de deténganse en el cruce, deténganse en el camino. ¿Y de qué está hablando cuando habla de camino? Bueno, en la Biblia cuando se habla de camino muchas veces se está hablando de una forma de vida. Cómo estoy viviendo yo es un camino que estoy transitando, ¿no? Hoy en día puede haber personas que transitan el camino de la noche y de fiesta en fiesta y de diversión y de excesos. Bueno, ese es el camino que están transitando. Otros deciden, transitar el camino de tal vez el conocimiento del hombre a través de filosofía y pensar en la superación del hombre por sí mismo. Y hay diferentes caminos que el hombre, valga la redundancia, decide transitar o caminar, ¿no? Otros caminos de violencia, caminos de delincuencia, ¿no? Hay muchos caminos del hombre, pero cuando la Biblia habla de deténganse en el camino, deténganse en el cruce, está hablando de que yo debo mirarme y examinar la forma de vida que estoy teniendo. Y también, por supuesto, en estas diferentes formas de vida está el camino de Dios, ¿no? Dios es nuestro creador, Dios es aquel que creó el mundo, el universo, todo lo que existe y vemos, y que Dios obviamente demanda que nosotros le sigamos, ¿no? Y también obviamente Él puede ser el Salvador de cada uno de nosotros si le aceptamos por la fe en Jesucristo. Pero aquí lo que primero dice es deténganse en el cruce y miren a su alrededor. ¿Y qué significa cruce? ¿Qué significa un cruce? Hablando en el sentido común de la palabra, ¿qué es un cruce? Dos caminos que se cruzan, y si lo llevamos eso a la vida, un cruce de caminos es una oportunidad de cambiar de rumbo, ¿no? Yo venía rumbo, no sé, a Mendoza, y justo hay un cruce de caminos y tengo la oportunidad en ese momento de cambiar el rumbo del viaje que estoy transitando. Por eso me encanta esta expresión, deténganse en el cruce. Y en esta mañana, tanto aquellos que somos del Señor como aquellos que aún no lo son, tienen la oportunidad de cambiar de camino. Tienen la oportunidad de tal vez examinar el camino por el cual vienen transitando, la forma de vida que hoy están teniendo, y cambiar al camino de Dios.
Y saben que Dios en su misericordia es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios de oportunidades, que muchas veces nos hemos equivocado, hemos hecho cosas mal, hemos hecho cosas que tienen consecuencia en nuestra vida, pero Dios nos permite estar en un cruce de caminos y cambiar el rumbo de nuestra vida. Gloria a Dios por ello. Ahora bien, Dios está examinando continuamente, vamos a buscar Proverbios 5:21, Dios está examinando continuamente nuestro camino, porque la Biblia dice que el hombre en general se ha apartado del camino de Dios, se ha alejado, dice que ahí en Isaías 53, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, y dice aquí Proverbios, porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y Él considera todas sus veredas. Tal vez los vecinos, mis compañeros de trabajo, mis compañeros de estudio, mi familia, piensan que yo tengo una forma de vida, un camino, pero tal vez tengo algunas cositas que no todos saben, ¿no? Que son algunas veredas de ese camino, las conozco yo nada más. Pero aquí lo que está diciendo Dios es que todos los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová. Puede que las personas que te rodean no sepan todo lo que implican tus caminos, pero Dios sí sabe. Incluso las cosas que podemos hacer en los lugares más escondidos, más recónditos, cuando estamos solos en la habitación, Dios conoce cada una de las cosas que hacemos. Y por eso es que Dios le hacía la invitación a la nación de Israel de que se detengan en el cruce, cuando hay una oportunidad de cambiar de camino, y mediten en sus caminos. Y aquí hemos leído que Dios está examinando el camino de todos los hombres. ¿Y qué es lo que Dios ve del camino del hombre sobre la tierra? Bueno, vamos a ver algunos versículos. Jeremías 3:21 dice: voz fue oída sobre las alturas, llanto de los ruegos de los hijos de Israel, porque han torcido su camino, de Jehová su Dios se han olvidado. ¿Cómo es el camino del hombre? Es un camino torcido. Respecto a lo que Dios ha trazado, Dios es nuestro creador, es Él el que puede determinar el camino para cada uno de nosotros, pero el camino del hombre es un camino torcido. No camina derecho por el camino del hombre, por el camino de Dios. Jeremías 18:15 dice: porque mi pueblo me ha olvidado, incensando a lo que es vanidad, y han tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas, porque caminé por sendas y no por camino transitado. Otra versión, yo lo leo en NTV, dice: porque mi pueblo no es confiable, porque me han abandonado, quema incienso a ídolos inútiles, tropezó y salió de los caminos antiguos y anduvo por caminos llenos de lodo. Qué fuerte expresión. Dice que el hombre anda por caminos que están llenos de lodo. ¿Y qué significa un camino lleno de lodo? ¿Cómo es? Es refaloso. Un camino lleno de lodo es un camino donde continuamente voy a estar tropezando. ¿Y qué pasa cuando uno se tropieza y cae? Se ensucia, pero ¿qué más generalmente? Se lastima, hay dolor. Cuando el hombre transita por un camino torcido diferente al camino de Dios. Y como consecuencia de caminar en un camino torcido, como consecuencia de caminar en un camino lodoso, se tropiezan, se caen, se lastiman, producen dolor. Por eso es que muchas veces en este mundo hay muchísimas personas con diferentes dolores internos del alma,
consecuencia de las caídas que han tenido en este mundo, por transitar caminos torcidos, por tener una forma de vida torcida y equivocada conforme a lo que Dios ha planeado para nosotros. Proverbios 4:19 dice: el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Dios en este versículo está diciendo que este mundo es un mundo de oscuridad y las personas que no tienen en cuenta a Dios van caminando por este mundo y se tropiezan y se caen, pero están en tal oscuridad, hablando de sus mentes y de no entender cuál es el camino de Dios y la voluntad de Dios, que ni siquiera saben por qué tropezaron, ni siquiera saben en qué tropezaron, ¿no? Hay veces nosotros nos tropezamos y que decimos: ¿y qué te pasó? Me tragué la mesa, me tragué la piedra, bueno, tal cosa, y eso hace que nos caigamos, pero ellos ni siquiera saben, ¿no? Y hay veces hablando con personas con situaciones muy, muy tristes, le echan la culpa a Dios, le echan la culpa a Dios de lo que le está pasando. Ni siquiera tienen la capacidad, por la oscuridad en la que están, de darse cuenta que lo que está pasando es consecuencia de sus actos. Pero no, estas personas a veces se enojan con Dios. ¿Por qué Dios hace que pase esto en mi vida? Bueno, mirá, no es que Dios hace que pase eso en tu vida, lo que pasa es que vos tomaste esta decisión, tomaste esta, y eso te llevó a que tropezaras, y que ni siquiera en la oscuridad en la que viven las personas se den cuenta de por qué tropezaron o en qué tropezaron. Jeremías 8:5 dice: porque este es el pueblo de Jerusalén rebelde, con rebeldía perpetua, abrazaron el engaño y no han querido volverse. Yo lo leo aquí en NTV, hay una frase que me llama mucho la atención, dice: ¿por qué esta gente continúa su camino de autodestrucción? Es fuerte esa frase. El camino que transita las personas que no tienen en cuenta a Dios es un camino de autodestrucción. Se están haciendo daños a sí mismos. Hemos mencionado cuando veíamos algunos capítulos de Eclesiastés que se habla de la sensualidad, ¿no? En la que Salomón intentó con 1000 mujeres, y decíamos que bueno, hoy el mundo va tras la sensualidad, ¿no? Y la sexualidad como algo que puede satisfacer, pero la Biblia dice que el que fornica, el que practica esa clase de pecados, contra su propio cuerpo peca, o sea, es autodestructivo el camino de la fornicación, el camino de los excesos en drogas, en alcohol, todas esas cosas, también es un camino autodestructivo, ¿no? Entonces, qué importante es que examinemos nuestro camino, porque podemos estar caminando un camino que nos hace mal a nosotros mismos. Mateo 7:13, dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Y el 14, dice, 15, 7:14, Mateo 7:14. Dice: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Bueno, hay otras versiones en ETV que hablan de la carretera al infierno, y me gusta esa expresión porque está hablando de, no sé si alguno ha visto la 9 de julio, aunque sea por televisión, tiene un montón de carriles, es la avenida más ancha del mundo, ¿no? Tiene muchísimos carriles. Y así es el camino al infierno por el que transita el hombre. Es una carretera con muchos carriles, y mientras una carretera tiene más carriles, ¿cómo es para transitarla? Más cómoda. Hay que viajar por la Ruta 7 a Buenos Aires en las partes que es una sola vía.
lleno de camiones, hay que andar pasando, acelerando, teniendo cuidado. Es complicado. Un camino con muchos carriles es un camino fácil. Y así es el camino por el que transita la mayoría de los hombres. Gracias, Carlos. Así es el camino por el que transita la mayoría de los hombres. Un camino fácil, que es el camino de este mundo. ¿Qué tengo que hacer para andar en ese camino? Nada. Los seres humanos ya estamos en ese camino. Tenemos que hacer algo para salir de ese camino e ir al camino de Dios, que es un camino estrecho. Y un camino estrecho es un camino más difícil, pero es el camino que al final lleva a la vida eterna. Y dijimos, Dios les está haciendo una advertencia: deténganse en el cruce, hoy tienen una oportunidad de cambiar de camino, cambiar el rumbo de su vida, porque el camino por el cual van los lleva a una condenación eterna. Y es la exhortación que hacemos en esta mañana, que cada uno de nosotros podamos examinar el camino por el cual estamos caminando, y solamente a grandes rasgos hay dos caminos. La carretera que va al infierno, que es ancha, tiene muchos carriles, algunos carriles tendrán ciertas características, pero son muchos carriles y van al infierno, y el otro camino es el que va al cielo. Entonces, o estoy en el camino que va al cielo por la fe en Jesucristo, o estoy en la carretera que lamentablemente desemboca en la condenación. Saben que el pueblo de Israel era un pueblo que, tenía la palabra de Dios, recibía continuamente por los profetas, tenían la Biblia del Antiguo Testamento que se leía, entonces ellos recibían palabra de Dios. Y había personas, como las puede haber hoy, que eran religiosas, ¿no? ¿Qué es una persona religiosa? Una persona que cree que por hacer una serie de cosas, ritos, están bien con Dios. Y Dios también les dice algo a las personas religiosas. Dice, vamos a leer, tenía varios textos, pero vamos a leer uno solo, Isaías 66:3. Yo lo leo de otra versión. Dice: pero a los que escojan sus propios caminos y se deleitan en sus pecados detestables, no aceptaré sus ofrendas. Cuando tales personas sacrifiquen un toro, será tan inaceptable como un sacrificio humano. Cuando sacrificien un cordero, será como si hubiesen sacrificado un perro. Cuando traigan una ofrenda de grano, igual sería que ofreciesen sangre de cerdo. Cuando queman incienso, será como si hubiesen bendecido a un ídolo. Había personas en la nación de Israel que lo que hacían era, cumplían con los ritos que demandaba la religión judía. Entonces, había que sacrificar tal cosa, ellos lo hacían. Había que ofrendar tal cosa, ellos lo hacían. Había que ir a tal lugar, ellos lo hacían. Pero su vida dejaba bastante que desear. Y hoy, si lo trasladáramos a hoy, mira, yo los domingos voy a la iglesia. Los miércoles también algunas veces voy. Pero eso no es lo que Dios está demandando. Lo que Dios está demandando, dice, ellos tenían una doble vida. Por un lado cumplían con los ritos religiosos y por otro lado tenían una vida que distaba bastante de la que Dios quería. Entonces, lo primero que Dios les demanda es cualquier actitud religiosa sin una vida de verdadera relación con Dios no tiene ningún sentido. Y qué importante es que entendamos que tenemos que tener una relación con Jesucristo por medio de la fe y habernos arrepentido de nuestros pecados. De nada sirve si yo vengo todos los domingos, es bueno venir todos los domingos y todos los miércoles y todos los sábados y todas las veces que haya reunión, pero eso no va a hacer nada a la hora de partir de este mundo, porque todos vamos a morir. Si yo estoy transitando el camino ancho, por más que me pegue algunas blanqueadas, ¿no? Jesucristo le decía a los líderes judíos que eran hipócritas, sepulcros blanqueados, ¿no? Por fuera se ve todo blanco, muy bonito, pero por dentro estaba todo podrido, porque era un sepulcro. Entonces,
qué importante es que entendamos que más allá de venir es muy bueno, pero lo que Dios está buscando es una relación con cada uno de nosotros, que cambiemos de carril, que cambiemos de camino, ¿no? Dejemos ese camino que el hombre tiene, que es su propio camino, por el camino de Dios. Y ahora hay otra palabra interesante en este versículo que estamos viendo, dice, deténganse en el cruce. Saben que vivimos una vida bastante más agitada que tiempos atrás, donde hay muchas cosas por hacer, desde trabajo, ayudar en el colegio de los chicos, muchas cosas que tenemos que hacer, y hay veces que no tenemos tiempo para ponernos a pensar en nuestra vida, para ponernos a pensar cómo estoy caminando, para ponernos a pensar cuál es el destino del camino que estoy transitando. Por eso es que Dios les dice, deténganse, frenen un poco, deténganse en el cruce, en esta oportunidad que les doy de cambiar de rumbo en su vida, miren a su alrededor y pregunten por el camino antiguo. Ageo 1:5 también es un pasaje donde Dios a la nación de Israel le pide lo mismo. Dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Mediten bien sobre vuestros caminos. Y saben que hay cosas que no nos gusta pensar. A las personas no les gusta pensar en la muerte, porque no es agradable, ¿no? Mejor pensemos, no sé, en qué vamos a hacer mañana, dónde vamos a salir, estos días que están lindos, bueno, hoy refrescó un poco, pero ¿a dónde vamos a salir? Al campo, vamos a juntarnos para hacer esto. Esas cosas son lindas de pensar. Ahora, no es lindo pensar tal vez en la muerte. Aquí dice, mediten bien sobre sus caminos. Dice, deténganse, hagan un alto. Está queriendo decir, dedíquense solo a eso. Y qué importante es que pensemos cómo está nuestra relación con Dios. Cómo estoy caminando en la vida. Y lamentablemente, si no cambio de rumbo, las consecuencias no serán para nada agradables. Por eso es importante que hoy nos detengamos y pensemos hacia dónde va nuestra vida, hacia dónde está transitando los pasos por los cuales estamos caminando. Y por supuesto que la forma de meditar en nuestra vida y las consecuencias es siempre comparándonos contra la regla, contra la norma, que es la palabra de Dios. Dios, como nuestro creador, nos ha dejado, cómo debemos vivir, y está aquí en la Biblia. Podríamos resumirlo con los 10 mandamientos, ¿no? Y cuando nos comparamos contra los 10 mandamientos, quedamos en falta. Tal vez no en alguno, pero sí en otros. Y quedamos como ofensores de la ley, quedamos como aquellos que tenemos cosas que cambiar y que estamos en un camino incorrecto. Ahora bien, Dios es un Dios de oportunidades. Muchas veces las personas se equivocan con nosotros, las personas nos producen dolor y a nosotros nos cuesta perdonar, nos cuesta darle otra oportunidad a las personas. Gracias que Dios no es así. Dios es un Dios perdonador. Dice ahí en Isaías 55 que Él es amplio en perdonar. Y si Dios le está diciendo a su pueblo, si Dios en esta mañana nos está diciendo que nos detengamos, que examinemos bien nuestros caminos, es porque está queriendo darnos una nueva oportunidad. Vamos a leer Isaías 55:7. Isaías 55:7. Y después vamos a leer Isaías 53:6. Dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Amplio en perdonar. En esta mañana Dios quiere darte una nueva vida, una nueva oportunidad. Isaías 53:6
Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Y este es el corazón del Evangelio, porque dice que vos y yo nos descarriamos como ovejas, nos salimos del camino, por nuestro propio camino, tropezamos, tenemos dolor, heridas en el corazón y vamos por un camino que termina en la condenación. Pero Dios nos ama y Dios quiere solucionar ese problema. Dios nos quiere dar una nueva oportunidad. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, el pecado, el error que cometiste vos, que cometí yo, Dios lo cargó en la persona de Jesucristo. Dice allí 1 Pedro 2:24 que Dios en la cruz cargó sobre el cuerpo de Cristo que estaba en el madero todos nuestros pecados. Cristo murió por tus pecados, Cristo murió por mis pecados, para que si vos te arrepentís y crees que Cristo murió en tu lugar y le pedís que te salve, comiences a tener una nueva relación con Dios. Y ese acto de pedirle a Dios que te salve con arrepentimiento y con fe es el que te cambia de carril, es el que te saca del carril que va a la condenación y te pone en el carril que lleva a la vida eterna. Ahora bien, para esto es importante que haya arrepentimiento. Vamos a leer Jeremías 8:4, yo lo voy a leer de acá. Dice, bueno, lo podemos leer de acá también, le dirás a sí mismo, así ha dicho Jehová, el que cae no se levanta, el que se desvía no se vuelve al camino. En esta versión dice, cuando una persona cae, ¿acaso no se vuelve a levantar? Cuando descubre que está en un camino equivocado, ¿no da la vuelta? Bueno, acá hay muchos que hay veces que nos hemos perdido andando en una ruta o en un camino. ¿Qué hacemos cuando nos damos cuenta que vamos mal? Pegamos la vuelta. Una vez me contaron de un familiar que estaba yendo a Chile, quería ir, no sé para dónde, cuando ya empezó a ver la cordillera cerca, no, hay que pegar la vuelta. Pero qué importante es que nos demos cuenta que estamos caminando por un mal camino y que decidamos dar la vuelta. Un ejemplo que se me viene a la mente de la Biblia es el hijo pródigo. ¿Se acuerdan que el hijo pródigo le pide la herencia al padre, se va y al principio cómo la pasa? Bárbaro. Fiesta, amigos, gastando la plata, todo bárbaro. Resulta que se acaba el dinero. Y dice que miraba con ganas la comida que comían los cerdos. Y tenía hambre. Ojalá yo comiera lo que comen los cerdos. Fíjense la situación que tenía este hombre. Y sin embargo, en esas situaciones que él se arrepiente, él se da cuenta que está en un camino equivocado. Y dice, iré a la casa de mi padre, porque los jornaleros están mejor, los trabajadores, que como estoy yo. Y él se vuelve a la casa de su padre. Y qué importante es, primero, que reconozcamos que estamos en un camino equivocado, en un camino distinto al que es el camino de Dios. Pero con reconocerlo no alcanza. El arrepentimiento no es solo darnos cuenta que estamos mal. El arrepentimiento es, como dice aquí de una forma muy poética, cuando descubre que está en el camino equivocado. ¿Acaso no da la vuelta? Si te das cuenta en esta mañana que estás en un camino equivocado, en el camino de este mundo que lleva a la condenación, un camino que te ha producido mucho dolor y mucha angustia interior, bueno, la invitación de Dios es a volverte del camino, pegá la vuelta y ahora transitá por el camino de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Vamos a ir apurando, así terminamos. Vamos a terminar entonces con dos textos más. Ezequiel 18:32. Ezequiel 18:32. Dice, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis.
muchas veces hablamos de la conversión. La conversión es ese momento en el cual yo le pido perdón a Dios por mis pecados, reconociendo que he hecho muchas cosas que ofenden a Dios, y le digo que por la fe en Jesucristo ahora creo en Él y quiero vivir para Él. Eso es la conversión, y Dios no quiere que ninguna persona vaya a la condenación. Dios quiere que todos se salven. Dios lo quiere con tanta fuerza que envió a su Hijo Jesucristo hace más de 2000 años para morir en la cruz. Ahora bien, cuando hacemos eso, fíjense cómo gozamos de la compañía de Dios. Penúltimo texto, Isaías 48, 17. Isaías 48, 17. Dice: esto dice el Señor tu Redentor, el Santo de Israel: yo soy el Dios tu Dios, que te enseña lo que te conviene y te guía por las sendas que debes seguir. Aquellos que hace un tiempo hemos salido del camino de esa carretera que iba al infierno y hemos tomado el camino de Dios. Yo hace ya, van a ser 25 años, a fines de julio del 98, 25 años de junio, puedo decir que cuán verdad es este versículo, ¿no? Aquellos que vivimos en el camino de Jesucristo, Dios nos va guiando. Dios nos va guiando. Nos va guiando por la palabra, y guiarte es decirte por qué camino tenemos que ir. Y la palabra de Dios es la que nos marca el camino. Y Dios nos guía por medio de su palabra. Pero también Dios, a aquellos que han creído en Jesucristo, les pone el Espíritu Santo en su interior para que los guíe también a toda verdad, los guíe a lo correcto. Y muchas de las personas de este mundo que van por este camino ancho van perdidas, ni siquiera sabiendo que van por ese camino y las consecuencias de ese camino. Cuán hermoso es transitar el camino angosto, que es cierto, es un camino angosto, es un camino más difícil, pero que lo haces con la guía de Dios, con la ayuda de Dios, con la comunión y la relación con el Dios creador de los cielos y de la tierra. Y última reflexión, vamos a leer dos versículos, pero los vamos a leer y después vamos a hacer una sola reflexión. Dice Efesios 5, 15 y 16. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Lo leo aquí en otra versión. Si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo. Me encantó, es cortito al pie, muy directo. Si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo. No alcanza con tener los caminos de Dios en la boca o en la mente, sino que el conocer los caminos de Dios se debe reflejar en nuestra vida cotidiana, ¿no? En acciones concretas hacia el prójimo, hacia nuestros hermanos, hacia el pecado, ¿no? Tengo que demostrar con mi vida que realmente conozco el camino de Dios y que realmente tengo la sabiduría de Dios. Y en Efesios 5 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis. De vuelta, para hacer un parate, mirar cómo estoy caminando los caminos de Dios y hacer los cambios necesarios. ¿Cuándo tengo que hacer eso? ¿Cuánto tiempo me puedo tomar? ¿Lo puedo postergar? Dice: mirad pues con diligencia. Hoy tenés que mirar cómo estás caminando los caminos de Dios. Hoy tenés que ver si hay cosas que tenés que corregir en tu vida, ya hablando como creyentes. Y siempre tenemos que examinar a la luz de la palabra de Dios cómo estamos caminando. Y cuando nos examinamos detenidamente a la luz de la palabra de Dios, siempre encontramos cosas por corregir. Incluso David, ¿qué hacía?
le decía a Dios: examíname, oh Dios, y ve si en mí hay algún camino torcido, algo de perversidad. Examíname, oh Dios. Y seguro, si orás a Dios y le pedís que Él te examine, Él te va a mostrar por su palabra cosas a corregir en tu caminar. Caminando dentro del camino de Dios, pero cosas a corregir en tu caminar. Y esto tenemos que hacerlo con diligencia, con rapidez. Terminamos leyendo el texto por última vez. Esto dice el Señor: deténganse en el cruce. Dios te quiere dar una nueva oportunidad. A aquellos que nos visitan y no son del Señor, todavía no han creído en Jesucristo, la oportunidad de salvarse, de tener la salvación del alma y de hoy comenzar una nueva vida con Dios. Y aquellos que ya somos del Señor, también hay muchas veces que dentro del camino de Dios tomamos decisiones incorrectas. Y Dios nos habla en esta mañana para que podamos corregir eso como una oportunidad para cambiar. Miren a su alrededor, pregunten por el camino antiguo, el justo, y anden por él. Y me encanta también este verbo, preguntar, preguntar. Si hay alguien que tiene alguna duda de lo que hemos compartido, ¿no? De, ¿cómo es caminar por este camino de Dios? Bueno, preguntar. Si hay algún creyente que tiene alguna duda acerca de cómo está viviendo la vida, si hay cosas que está haciendo que son correctas o no, que deberían ser distintas, preguntar. Ese preguntar está hablando de buscar, de indagar cuál es realmente el camino de Dios. Y una vez que entendemos cuál es ese camino de Dios para nuestra vida, vivirlo con todas las fuerzas. Bien. Vamos a terminar entonces orando a Dios. Vamos a dar los anuncios y después vamos a pedir a algún hermano que termine orando. El próximo fin de semana tenemos reuniones especiales. Nos va a estar visitando Andrés Seintulián, un predicador que nos visita de Córdoba con motivo del aniversario del inicio de la obra aquí. Así que están todos invitados. El sábado a las 20 horas será la primera reunión. Después el domingo a las 10 de la mañana la Cena del Señor y esta misma reunión a las 11:30, a las 5:30 en la tercera rotonda y reunión para matrimonios el domingo a las 20 horas, ¿no? Así que la invitación para todos para asistir a esta serie de reuniones especiales con motivo del aniversario número 25. Le vamos a pedir a Santiago si puede venir hasta acá y terminar con una oración.